Quizás una de las afirmaciones más comunes en conversaciones de naturaleza religiosa es la idea de que, en esencia, todas las religiones son iguales. Pero, ¿es esto realmente cierto? Por supuesto, todos sabemos que las religiones mundiales sí tienen diferencias, pero ¿acaso estas diferencias son superficiales o fundamentales? ¿Esenciales o accidentales? ¿Inherentes o prescindibles? Quizás la razón por la que mucha gente piensa que son iguales es porque, al menos en ciertos aspectos éticos, diferentes religiones y o filosofías proponen ideas similares, como la regla de oro, la cual no solamente es afirmada en la Biblia, sino que, interesantemente, también fue afirmada en el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua Persia, la antigua Roma, el hinduismo, el judaísmo y el islam. ¿Existe, pues, alguna diferencia sustancial entre el cristianismo y las religiones mundiales? ¿Qué me dirías si te dijera que sí? Aunque podríamos pasar horas y horas explorando todas estas diferencias, en este video me gustaría explorar la diferencia más fundamental y esencial que separa el cristianismo del resto de las religiones mundiales. El corazón y mensaje central del cristianismo. Pues verán, de acuerdo al judaísmo, por ejemplo, la forma de llegar al cielo o entrar en una relación propia con la divinidad es a través de nuestra propia autodeterminación al seguir la ley mosaica, particularmente los 10 mandamientos. De acuerdo al Islam, la forma de llegar al cielo es a través de nuestro propio esfuerzo moral al seguir los 5 pilares del Islam. De acuerdo al hinduismo, para escapar del ciclo de sufrimiento y ser liberados, uno tiene que seguir la ley y ética del Dharma. Y de acuerdo al budismo, uno escapa del sufrimiento mediante la práctica de las 8 nobles verdades, consiguiendo el estado nominado como nirvana. Si notamos el patrón, de acuerdo al resto de las religiones mundiales, la forma de llegar al cielo o escapar del sufrimiento en la tierra o de ser liberados es a través de vivir una vida ética o de seguir ciertos preceptos ético-religiosos. Al final del día, si hay algo que define el resto de las religiones mundiales, es que todo se trata de nuestro propio rendimiento, de nuestro propio desempeño, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Timothy Keller, un autor y pensador público norteamericano, en una ocasión comentó que el núcleo de las religiones mundiales es un buen consejo. Sin embargo, en el nivel más fundamental del cristianismo, el cristianismo no nos ofrece un buen consejo de cómo vivir tu vida para evitar el sufrimiento o llegar al cielo. El cristianismo nos ofrece un anuncio. En las palabras de Keller, el Evangelio es una buena noticia para ser creída, no un buen consejo para ser seguido. El centro o corazón de la teología cristiana se encuentra, pues, en el Evangelio. El Evangelio es un anuncio de que necesitamos desesperadamente un Salvador y no un maestro de moralidad y ética. El Evangelio es este anuncio de que Dios bajó de los cielos y se hizo como uno de nosotros, vivió una vida perfecta en nuestro lugar y pagó el precio de todos nuestros pecados en la cruz, en nuestro lugar, de forma final y completa. De modo que lo único que necesitamos, por citar de nuevo a Timothy Keller, para recibir el Evangelio es, irónicamente, necesidad. Todo lo que necesitamos es tener necesidad. En otras palabras, utilizando la terminología bíblica, todo lo que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, darnos cuenta de que no podemos ganar el favor de Dios a través del moralismo o la religiosidad y poner nuestra fe o confianza en la persona y obra de Cristo Jesús. Finalmente, el Evangelio también contiene un paradigma reversado y contrario al resto de las religiones mundiales para obedecer a Dios. Las palabras de Timothy Keller, de acuerdo al moralismo y la religiosidad, si obedezco a Dios, entonces soy amado y aceptado por Dios. Pero, de acuerdo al Evangelio, una vez lo recibimos, comprendemos que ya somos aceptados y amados por Dios en Cristo, y por ende, obedecer se convierte en nuestro anhelo y deseo. Dejamos pues de ver a Dios como útil y lo comenzamos a ver como hermoso en sí mismo, por quien Él realmente es y por lo que Él ya hizo por nosotros en Cristo Jesús.